Muy bien, estamos comenzando nuestro nuevo encuentro con el estudio de la salvación y hoy ya prácticamente concluyendo con los aspectos que tienen que ver con Dios, ¿no? Salvados por quién. Entonces estuvimos mirando un poquito algunas características de los atributos de Dios y hoy nos vamos a adentrar en quiénes son salvados y por qué necesitamos la salvación, ¿sí? Entonces, hablar un poquito de lo que es el ser humano y de su condición actual como pecadores. Pero antes de entrar a hablar más de nosotros, quería reforzar el último punto de el interminable, ¿no? Porque ya van 3 miércoles que vengo diciendo que vamos a terminar con el tema de, de los atributos de Dios y no lo puedo cerrar, no lo puedo terminar porque sigo leyendo, viendo cosas y quiero agregar y agregar y agregar. Pero sí me parecía, para ser justos, equitativos, digamos, con la información, hacer un refuerzo del último concepto. Hablamos del conocimiento de Dios, le dedicamos bastante a eso, pero el último punto que tocamos es el punto de la soberanía de Dios. Y es un aspecto central para poder entender todo el plan de salvación. Finalmente, Dios tiene un plan, ¿no? Y Él cumple sus planes y sus propósitos, y eso tiene que ver con cómo Él gobierna el mundo, las cosas, las personas, y eso entraría dentro del concepto de soberanía de Dios. Sería un aspecto del poder de Dios, pero aplicado específicamente al gobierno, cómo Dios gobierna las personas y las cosas. Y indudablemente esa soberanía de Dios está por encima de cualquier otro poder, dominio o gobierno humano, e inclusive cualquier otro poder de la naturaleza, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, habíamos destacado algunos versículos a modo de prueba, ¿no? de testimonio bíblico de que esto es así. Disculpen. Entonces, leíamos estos versículos: reflexiona en tu corazón, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿no? Timoteo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y Juan, vemos la declaración de Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces habíamos destacado ese aspecto soberano de un Dios que cumple y hace cumplir su voluntad. Y habíamos dicho también que, al igual que como cuando hablamos de omnipotencia, decir que Dios actúa soberanamente no significa que Dios puede hacer cualquier cosa, sino que Él va a hacer todo lo que esté en su voluntad, pero no va a hacer nada que vaya en contra de sus atributos o de su esencia, porque si no sería como una contradicción hacia sí mismo, ¿sí? Entonces, todo lo que sucede, que Dios hace o permite que suceda, está dentro de ese gobierno soberano que Dios tiene del universo, y esa serie de acontecimientos están vinculados, están relacionados con el carácter de Dios, con el resto de los atributos, la esencia de Dios. Aunque a nosotros nos parezca que Dios permite que sucedan cosas malas, entre comillas, entendemos que puede haber un propósito final que nosotros por ahí no estamos viendo, y como el mismo José dijo, ¿no? Cuando los hermanos
lo habían vendido como esclavo, habían intentado deshacerse de él, pero después Dios lo llevó a que fuera el segundo después del faraón, y el mismo José dijo, este mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo transformó en un bien. Entonces, a veces hay que esperar a ver el final de la película antes de sacar conclusiones y poder decir, no, esto que está sucediendo es algo malo, ¿no? O que no corresponde. Dios sabe por qué. Entonces, un versículo muy, muy contundente respecto a todo esto es Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a leerlo ahí, Efesios 1, 11. No duden en compartir cuando quieran. Ahí Adriana hace el comentario, dice, Dios lo encaminó para bien. Bueno, viene hablando de todo el plan de Dios, ¿no? En la persona de su Hijo. Fíjense cómo arranca el 3, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Habla de una escogencia que Dios hace antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuéramos santos. Esto es todo un tema que después iremos viendo. Habla de que nos ha predestinado, otra palabra que ya vamos a estudiar en su momento, pero fíjense el énfasis, según el puro afecto de su voluntad, es decir, habla de su voluntad, habla de una temporalidad que es antes de la fundación del mundo. Y dicho todo esto, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya hablaremos en una futura lección sobre la predestinación, la elección, pero acá lo que quiero destacar es esto, que lo que Pablo está hablando de alguien, de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que su voluntad designe, ¿sí? Es decir, en otras palabras, y leyéndolo de atrás para adelante, de la voluntad de Dios surgen y se hacen, funcionan todas las cosas, ¿sí? Entonces, esta frase, todas las cosas, no deja lugar a dudas de que hay un soberano Dios gobernador del cielo y de la tierra, y que de su voluntad y de esos designios, esos deseos, ese diseño de su voluntad, surgen todas las cosas. Ya nos habló más arriba que esa voluntad es una voluntad colmada de amor, ¿sí? Y habló de que esto no es de ahora, sino que desde antes de la fundación del mundo Dios viene diseñando cosas, ¿sí? Pero quiero destacar esta frase, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, dicho esto, dice el apunte, la Escritura enseña claramente que el plan de Dios incluye todas las cosas, pero también revela que son variados el grado y cuán directa es la relación de Dios con los eventos específicos. Es decir, ¿cómo hace Dios para que todas las cosas cumplan su voluntad? Bueno, la relación con cada cosa, con cada persona, varía, ¿sí? No es lo mismo la forma en la que Dios hace su voluntad conmigo o contigo que como la hace con el sistema solar. ¿Por qué? O el sistema solar hace la voluntad de Dios, pero está diseñado y reglado por una determinada cantidad de leyes de la física, que son invariables. En cambio,
la voluntad de Dios para con mi vida y cómo Él trabaja en mi vida, usa otros recursos y esa voluntad de Dios se relaciona conmigo de una forma distinta y no pura y exclusivamente a través de las leyes de la física, ¿sí? Cuando Dios habla a mi corazón, me aconseja o me pone en una situación, no sé, de enfermedad o de escasez económica, eso no tiene nada que ver con la ley de la gravedad. Es otra forma de relacionarse. Entonces acá el apunte nos dice, nos pone este ejemplo de cómo esas son diferentes las formas en las cuales el soberano se relaciona con su creación. Algunas veces él ordena algo directamente, ¿sí? Vemos acá en Hechos capítulo 5, lo analizábamos ayer en el ABC. En Hechos capítulo 5 vemos un acontecimiento donde un matrimonio trae a la congregación una situación de engaño, de hipocresía, de mentira, y Dios aplica su voluntad directamente. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Impedir que ese germen de pecado se instale en la iglesia. Entonces Dios directamente, sin ningún tipo de intervención humana, manda una disciplina tremenda y Ananías y Zafira mueren. Nadie intervino ahí. Pedro y los muchachos y el resto de la congregación fueron meros espectadores. Entonces vemos cómo ahí el soberano Dios gobernó ante esa situación de una forma muy directa. Pero como dijimos, no siempre es así. Dice el apunte, casi siempre Dios obra a través de las leyes naturales que Él ha ordenado. Y no las altera para hacer excepciones, aún con los creyentes. Por ejemplo, las leyes naturales que rigen todo el fenómeno de la transmisión del virus, por ejemplo, bueno, Dios ha permitido eso, se ha hecho su voluntad con la difusión mundial del virus, e incluso muchos creyentes en el mundo han enfermado y han muerto, y Dios no ha alterado las leyes biológicas, de la biología, para hacer una excepción con nosotros, en líneas generales, ¿no? Pero puede ser que en algunos casos en particular sí. Hay veces que Él decide permitir a personas dar plena expresión a sus naturalezas pecaminosas casi sin restricción. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, en Romanos capítulo 1, vemos que el capítulo va describiendo cómo el ser humano, en su decadencia moral y espiritual, cada vez ha incurrido en pecados de mayor gravedad, de mayor rebeldía, de mayor distanciamiento de Dios, y dice claramente el versículo que entonces Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, es como si Dios en ciertas oportunidades de la historia particular de una persona o de la historia general de la humanidad haya estado teniendo, vamos a decir, las riendas del desenfreno humano, y en ciertos momentos o circunstancias Dios suelta la rienda para que el ser humano desenfrenadamente corra hacia su pecado. Eso es, por ejemplo, lo que sucedió con Faraón. Vamos a traer varias veces el caso de Faraón. Hago este paréntesis. ¿Por qué es que yo muchas veces no peco? Muchas veces no peco no porque no quiero, sino porque no puedo. No sé, un ejemplo aleatorio, ¿no? ¿Por qué no me quedo en mi avaricia, no me quedo con la casa de Manuel o con las propiedades de María del Carmen o con el auto de Atilio? ¿Por qué no me quedo con todo eso si soy un avaro? Porque no puedo, hay leyes que me lo impiden, ¿no? Pero si yo tuviera más poder, y por ejemplo tuviera un poder que fuese por encima de las leyes, bueno, yo le podía
expropiar la casa de Manuel porque me gusta, ahora que se hizo una cocina nueva, me gusta su cocina, entonces voy y me apropio y me quedo con la casa de Leo Villalba porque me gusta su cocina. ¿Sí? Bueno, si tuviera ese poder lo haría. Entonces, mientras más poder, mientras más arriba está la escala jerárquica del ser humano, menos límites tiene para dar desenfreno a sus pecados. Y ahí llegamos al caso del faraón. ¿Quién estaba por encima del poder de Faraón en poder y autoridad? ¿Quién? Humanamente nadie. El faraón era el dueño de la vida y de las cosas de todo Egipto, porque era considerado como un dios. ¿Quién era el único que podía ponerle tope y rienda y control a Faraón? Dios. Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Faraón no destruyó durante ese periodo de las plagas? ¿Por qué no hizo una gran matanza de los judíos, del pueblo de Israel? Evidentemente Dios estuvo ahí impidiéndolo, ¿sí? Entonces podríamos decir como que, entre otras cosas, Dios mismo contuvo ese poder que Faraón tenía para dar rienda suelta a su enojo, a su lujuria, a su sed de venganza, a lo que quisiera. Y durante por lo menos 10 oportunidades, aparte de las plagas, vemos cómo se hace referencia al corazón duro del faraón. En realidad era un corazón endurecido que estuvo de alguna manera contenido por el mismo poder del soberano Dios en cualquier tipo de desenfreno que el faraón pudiese tener, hasta que un día Dios, ¿qué hizo? Le soltó la soga y le dijo, bueno, dale, si sos un lobo hambriento, andá, comé y atorate, ¿sí? Y entonces esa es otra forma de ver el endurecimiento de Faraón, donde se manifestó finalmente toda la dureza y la soberbia del corazón de Faraón, que lo llevó al exterminio de gran parte de su población, de su propio hijo primogénito, y bueno, no sabemos si él mismo murió también ahí en el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, todo esto para hacer el punto de que el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, a veces se manifiesta permitiéndole a las personas hacer lo que las personas quieren hacer, aunque eso sea algo pecaminoso, ¿sí? Y otras veces espera que nosotros simplemente tomemos nuestras decisiones basadas en lo que nos parece correcto o lo que deseamos hacer. Este es un versículo de 1 Corintios 10:27, está hablando de lo que se puede comer y de lo que no, y ahí el consejo bíblico es, bueno, si querés comer y si no, no, ¿sí? O no preguntes, como que hay un criterio libre. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Indudablemente Dios es el soberano, leímos en Efesios 1:11, que Dios hace todas las cosas según el designio, según el diseño, podríamos decir, de su voluntad. Entonces, en términos coloquiales, podríamos decir que Dios es el arquitecto, ¿sí? Y si es un arquitecto que tiene un plan, tiene plano, ¿no? Que incluye ¿qué? Todo. Incluye todas las cosas. Pero incluye todas las cosas en ese plano en una diferente variedad de relaciones, de formas de expresarse o manifestarse y cumplirse ese plan. Así como los planes de un arquitecto son detallados, el plan de Dios también lo es. Y así como vos podés ver que un arquitecto tiene un plano de la mampostería, un plano de la instalación eléctrica, del agua, un plano de lo que puede ser decorado, la parquización, así también
como en diferentes capas o en diferentes relaciones, Dios tiene el plano y el plan, ¿sí? Y es el director de obra, ¿no? Que también hace que las cosas sucedan. Con todo esto, podríamos decir, yendo al análisis teórico, porque uno diría, bueno, ¿por qué si Dios es un Dios soberano y Él gobierna, se supone que tiene un gobierno más poderoso que el mío? Yo gobierno mi vida, pero mi gobierno de mi vida, la soberanía que yo tengo sobre mi vida, no puede ser superior o ni siquiera igual a la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué puede ser que muchas veces Dios me dicta su voluntad y yo no la cumplo? Desobedezco y hago lo que se me da la gana. ¿Eso significa que mi gobierno sobre mi vida es superior al gobierno de Dios sobre mi vida? Bueno, si yo me pudiera gobernar por encima del gobierno de Dios, entonces Dios no sería Dios. No es posible eso, ¿no es cierto? Eso lleva a muchos a pensar que, bueno, no, Dios dictamina todo y eso es lo que se conoce como el determinismo. Dios determina todo. Entonces, si yo voy a escribir acá en el chat, hola, o voy a escribir otra palabra, a ver, porque hola puede significar, le voy a escribir, deben hacer la tarea. ¿Sí? Si yo escribo así, con errores de ortografía, entonces los que tienen el pensamiento totalmente determinista o fatalista dirían que Dios determinó que yo escriba deben y hacer con errores de ortografía. ¿Sí? Bueno, es una forma de entender eso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, todo lo que sucede lo tiene que determinar Él. Ese extremo de pensamiento tiene un grave problema, porque significaría que si yo peco, entonces, ¿quién me dictaminó que yo peque? ¿Dios? ¿Sería Dios el autor del pecado? No puede ser eso, ¿no? No puede ser. Porque que Dios dictamine que yo escriba una palabra con error de ortografía, bueno, podría entrar en la teoría. Pero si yo estoy totalmente determinado por el gobierno de Dios, entonces mis pecados estarían determinados por Dios. No puede ser eso. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es el que gobierna y el que designa todas las cosas, eso lo dice la Biblia, por otro lado yo puedo tomar decisiones y no hacerle caso a ese gobernador, a ese soberano? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, decimos que puede ser, y vamos a ver en este párrafo eso. La soberanía de Dios lo habilitaría también a él para establecer límites en su propio actuar. La soberanía de Dios lo habilitaría a él para establecer límites en su propio actuar. ¿Cómo? ¿No dijimos que Dios es todopoderoso, omnipresente, infinito? Sí. Pero en esa infinitud aplicada al gobierno de Dios, él mismo podría establecer límites en su propio actuar. Por ejemplo, habíamos dicho que Dios es omnipresente, ¿no? O sea que no hay ningún lugar, ningún rinconcito donde Él no esté, ¿no es cierto? Dijo el salmista, que a dónde puedo huir de la presencia de Dios, en ningún lado. Sin embargo, Dios determinó un lugar donde Él no va a estar. ¿Cuál es ese lugar?
Piensen, piensen. De paso se despiertan, porque estoy hablando hace media hora. En el pecado, en una situación de práctica de pecado, por ejemplo. Bueno, él puede estar ahí observándome mientras yo peco. Sí. En nuestras propias decisiones. Él no estaría en nuestras propias decisiones, en nuestro libre albedrío. Podría ser. A ver, pensémoslo en un aspecto espacial, ¿sí? Si hablamos de la omnipresencia de Dios, que Dios está presente en todos lados, ¿en qué lugar Dios determinó, se puso él mismo un límite diciendo, yo no voy a estar ahí? En el infierno. Exactamente, en el infierno, ¿sí? Sí, yo iba a En el decir. infierno. ¿Sí? Sí. Yo iba a Ese decir también eso. es un lugar de exclusión de la presencia de Dios, ¿no? Tal vez sea la peor sensación va a ser esa, ¿no? Estar excluidos totalmente de la presencia de Dios. Entonces, bueno, ya vemos cómo Dios puede poner un límite, ¿sí? No significa que Él sea alguien limitado, sino que en su soberanía, en su gobierno absoluto de todas las cosas, Él puede determinar eso, ¿no? Haciendo una analogía muy tonta, ¿no? Es como si Él en su soberanía dijera, bueno, voy a inventar un juego, un deporte en el cual la pelota no se puede tocar con la mano. Y después de inventar la regla de ese juego, él entra a jugar ese juego. Si entrara a jugar al fútbol, él no podría tocar la pelota con la mano, porque él inventó la regla, ¿no? Y entonces, como él no puede negarse a sí mismo, no puede quebrantar sus promesas o sus compromisos tomados, no podría tocar la pelota con la mano, tendría que jugar con el pie, ¿sí? Salvando la distancia y buscando una comparación un poco tonta, pero que pueda ser lo más gráfica posible. Entonces, estamos en un plano de análisis teórico, ¿sí? En ningún lugar en la Biblia dice esto. Es una deducción de lo que se puede entender a partir de el razonamiento más básico, más sencillo, y a partir de lo que vamos viendo en la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice el apunte, si se acepta el libre albedrío, ¿por qué pongo si se acepta? Porque ya después vamos a ver en otro capítulo que algunos cuestionan este concepto del libre albedrío, ¿sí? Pero supongamos que aceptamos que el libre albedrío existe. Ello implicaría que el hombre es libre, ¿para qué? Para rechazar la voluntad de Dios, ¿sí? Si Dios me hace un agente libre, me está dando la libertad para que yo lo acepte o lo rechace, ¿sí? Como dijimos, solamente eso podría ser cierto si Dios me da ese permiso, ¿sí? Entonces, ese libre albedrío solo es posible si el mismo y único soberano Dios hubiese dado tal permiso al hombre. ¿Por qué? Porque si Él no me hubiera dado ese permiso, sería imposible. Sería imposible que el hombre tuviese una voluntad más fuerte que la de Dios. Y lo que vemos todo el tiempo es que las personas hacemos cosas resistiendo o rechazando la voluntad de Dios. Cada ejemplo de desobediencia que vemos en la Biblia, los miles de ejemplos que hay, y cada ejemplo de nuestra vida diaria, serían una evidencia de que el hombre no puede hacer la voluntad expresa de Dios, o puede, no puede no hacer, ¿sí? Muchas veces gente cuestiona y dice, bueno, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a pecar? Dios sabía que iban a pecar y sí, sabía.
¿Y por qué hizo personas que pecaron, que iban a pecar? ¿Por qué no creó personas sin la capacidad de pecar? Porque después el pecado trajo tanto dolor y tantos problemas al resto de todos nosotros, ¿sí? Bueno, es por las características con las cuales Dios creó a Adán y a Eva. ¿Con qué características las creó? Con la capacidad de elegir libremente. Y esa capacidad libre de elegir por una cuestión de probabilidades ya daba probabilidad de que el ser humano iba a pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago a un ser humano con la imposibilidad de salirse de este círculo, bueno, nunca se va a salir del círculo. Vamos a decir, salir del círculo es pecar, ¿no es cierto? Yo no lo hago con esa capacidad, entonces el hombre necesariamente siempre se va a quedar en este círculo. Pero si yo le doy al hombre la capacidad de ir a cualquier lado, entonces hay una probabilidad de que esté en un círculo, pero también hay una probabilidad de que él o sus hijos o los hijos de sus hijos en algún momento, alguno de ellos, pase al otro lado. ¿Sí? Desde el momento que no hay un límite, tenés una probabilidad de que algunas personas vayan al otro lado de la cancha. ¿Sí? O mejor dicho, desde el momento que no hay una prohibición, una imposibilidad. Si es posible ir, es posible que alguno vaya. ¿Está? Entonces, bueno, esta es una forma de ver y de entender lo que va pasando. ¿Sí? ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente desobedece a Dios? ¿Por qué la gente, el inconverso y aún el creyente, rechaza la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible eso si Dios es un Dios que gobierna y que es soberano? ¿Acaso nosotros tenemos una voluntad que es más fuerte que la de Dios? No. En el diseño, en el designio de Dios, en ese gobierno absoluto de Dios, estaría un permiso para que el hombre haga lo que quiera, y eso le pondría a Dios como un límite, ¿sí? El límite de dejarnos hacer lo que querramos, aunque eso que querramos sea contrario a lo que Él quiere, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? No parece haber claridad meridiana en esto. ¿Qué es la claridad meridiana? El meridiano es cuando el sol está a las 12 del mediodía, ¿no? ¿Y qué es lo que no hay cuando el sol está al mediodía? No hay sombras, ¿no? Entonces, este tema que lo voy planteando así a poquito, y que usted lo mira, alguno me mira con un ojo, otro con otro, ¿viste? Diciendo, es normal eso. ¿Por qué? Porque hay sombras, hay zonas que no tenemos claridad. No es que no las tenga yo o que no las tengan ustedes, no la tuvo nunca nadie. ¿Sí? Yo estaba, permiso, estaba ¿sí? pensando, claro, tenemos cierta libertad, los seres humanos, pero a su vez esa libertad está sujeta a nuestra naturaleza, por ejemplo. Yo, por ejemplo, si me ponen un plato de un hígado, a mí no me gusta el hígado, me ponen sobre la mesa un plato de hígado y al lado un plato con una milanesa. Y yo digo, bueno, yo elijo la milanesa. Ahora, ¿fui libre para elegir esa milanesa o mi decisión estuvo sujeta a mi gusto? Ahí estás abriendo la puerta a un tema grandísimo que tiene que ver con eso, con la libertad de acción. ¿Qué es la libertad de elección que nosotros los seres humanos tenemos? ¿Somos realmente libres? Y finalmente, ¿a qué llamamos ser libres? ¿A qué llamamos ser libres?
siempre asociado a alguna decisión, hay algún tipo de influencia, de estímulo, de interés interno o externo que nos lleva a tomar alguna decisión. Porque si no hubiera ningún tipo de influencia de ninguna índole, vos te quedarías parado enfrente a los dos platos y no optarías por ninguno, si no hubiese algo que te influenciara. ¿No es cierto? Claro, Entonces, que me haga rechazar o aceptar tal o cual plato. Es más, puede ser que se agrega otra variable, ¿no? Que cuando a vos te gusta más la milanesa que el hígado, ¿sí? Pero viene tu señora y te dice, ahí están las dos comidas, pero a la milanesa la orinó el gato. Entonces entra otra variable que por ahí va a hacer que vos te termines comiendo el hígado, el plato del bife de hígado. Claro, algo ¿No? circunstancial. Son variables, ¿sí? O que yo te diga, si te comes el bife de hígado, tenés un premio de 10.000 pesos. Entonces, ¿qué es ser realmente libres? Es un tema de amplísimo análisis y debate. Cuando veamos un poquito, describamos las características del ser humano, nuestra condición sobre todo de caídos, eso nos va a ayudar a entender un poco más de qué cosas podemos elegir con libertad, entre comillas, y en qué cosas estamos condicionados por nuestra, para la redundancia, condición de ser humanos y de ser pecadores, estar caídos. Nuestra condición ahora no es la misma que la de Adán y Eva en el huerto del Edén. Todas esas cosas que iremos presentando permiten sacar conclusiones. Esas conclusiones van inclinando la balanza en todo lo que es la teología, ¿sí? De aquellos que dirán, bueno, el hombre tiene una inhabilidad total para buscar a Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y otros dirán, bueno, eso es cierto, pero el hombre conserva la posibilidad de creer, ¿no? Bueno, todas posiciones que iremos viendo. Guito, ¿me están recibiendo bien ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Totalmente, re bien. Ah, bien. Bueno, no, porque se frizó todo un poquito, pensé que era yo. Entonces, de a poquito vamos a ir planteando las cuestiones. Quiero cerrar el tema de la soberanía porque estamos tratando de mirar ahora cómo Dios se conduce, o podríamos suponer que se conduce en todo esto. Dijimos que parece que no hay una claridad meridiana en todo lo que hablamos sobre cómo Dios hace funcionar esa soberanía de él. Por lo tanto, no hay un acuerdo entre los estudiosos bíblicos para explicar de qué manera y hasta qué punto ese único soberano permite que las criaturas humanas rechacen su voluntad. Y cómo, al mismo tiempo, él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo funciona todo esto? Ya les dije, tomando dos polos, dos extremos de lo que serían las posiciones teológicas, tenés el hipercalvinismo, ultra cerrado, que está en ese determinismo medio fatalista que dice, bueno, Dios determinó todo, porque Él es el soberano. Entonces Dios es el gobernador y el director de cada molécula que se mueve en el universo, todo se mueve bajo su dirección y por lo tanto Dios sería el autor del pecado también, ¿no? Y después tenés el otro extremo, que habla de la libertad libertariana, es decir, bueno, Dios gobierna, pero da libre albedrío para que las personas libremente elijan, lo acepten o lo rechacen. Son dos polos muy opuestos y algunos llaman herejes al otro, ¿no?
Entonces veremos de qué nos disfrazamos nosotros. Bien, entonces, cerrando, decimos, pudiera ser que en ese diseño de su propia voluntad esté estipulada cierta libertad para que el hombre le rechace a él, ¿sí? Entonces el rey soberano te da permiso para que si algo no te gusta de lo que él te dice, le digas no me gusta y no lo hago. En la práctica pareciera que esto fuera así, ¿no? Fuera posible. Entonces una pregunta sería, bueno, ¿cómo se cumple la voluntad de Dios en un mundo lleno de personas que le desobedecen? Digamos que numéricamente la mayoría de la gente está desobedeciéndole a Dios todo el tiempo, incluyendo los creyentes, ¿no? Me gustó esta ilustración, dice, podría ilustrarse a ese plan, ese designio de Dios, como un barco transatlántico. ¿Vieron esos barcos que cruzan el océano? Son gigantes, tienen varios pisos, llevan a miles de personas. Esos barcos transatlánticos tienen un rumbo fijado. Y mientras el barco va hacia el rumbo fijado, ¿qué pasa a bordo? A bordo habrá muchas personas, corrijo porque si no, Adriana me reta, habrá muchas personas que podrán ¿qué pasa con la gente a bordo del barco? El barco va a un destino, pero adentro del barco pasan muchas cosas, ¿no? Habrá muchas personas que podrán obrar libremente e incluso con rebeldía, ¿no? Sin embargo, ninguna de esas personas puede tomar el timón del barco. Y finalmente ese barco, que sería el designio y la voluntad de Dios, llegará al destino que Dios quiera. Y de hecho, hará la travesía que Dios quiera y hará las escalas que Dios quiera y pasará por los diferentes climas que el capitán del barco que está al timón lo quiere hacer llegar. Este es un pasaje donde podríamos ver eso. El lamento de Jesús sobre Jerusalén, acá no es la ciudad, sino es la gente, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjate lo que dice Jesús tomando el lugar que él tiene como Dios, ¿no? Dice, ¿cuántas veces quise, la voluntad de él, juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? En este lamento, Dios dice lo que él quiso que sucediese, y al mismo tiempo dice lo que no sucedió porque la gente no quiso. Podríamos decir que esta es una descripción con mucha tristeza, que Dios hace de los pasajeros del barco. Pero después empieza a hablar el capitán, ¿sí? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. No vamos a analizar esto, pero ya vemos que acá hay una primera acción, ¿no?, que el capitán hace. Y después dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Y esta es una referencia a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Puesto que la entrada triunfal ya la había hecho unos días antes. Entonces, cuando a él le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando entró a Jerusalén. Entonces acá vemos cómo el capitán dice, yo quise esto, ustedes no quisieron, bueno, ahora ya les voy a contar lo que va a pasar. Se cumple la voluntad, el gobierno, los designios de Dios, aunque aparentemente, según este pasaje, hubo un espacio, una oportunidad para que no se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso no significa que Dios perdió soberanía, perdió gobierno, perdió gobernabilidad, como se dice hoy en política, sino que, bueno, fue un permiso que en su soberanía Dios permitió que sucediese.
¿Está? Este otro versículo, fíjate, ¿no? Como Dios se lamenta, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo me lo imagino a Dios ahí con los brazos abiertos, y del otro lado un pueblo caprichoso que de tanto en tanto iba a los brazos del Padre y de tanto en tanto se prostituía espiritualmente con cualquier otra, ¿no? Y está Dios ahí extendiendo sus brazos. ¿Cómo puede ser? Bueno, evidentemente Dios en su soberanía se puede limitar y dar estos permisos para que otra persona no le obedezca. Es una explicación de todo lo que vemos en la práctica y en la Biblia. Bueno, brevemente vamos a empezar a mirarnos a nosotros a la luz de la Biblia, ¿sí? Y vamos a empezar a mirar al hombre caído. La Biblia no da una definición de lo que es la muerte. Viste que dice que estamos muertos en nuestro delito de pecado, no nos dice bien qué significa que es la muerte. Pero nos da muchas referencias sobre el tema, con lo cual podríamos hacer cierto tipo de declaraciones para describir al hombre muerto o al hombre caído. ¿Sí? En primer lugar, decir que esa condición de muertos, que todavía no describimos bien de qué se trata, pero es lo que podríamos decir un pago, un salario, un estipendio, una consecuencia, una retribución a un obrar nuestro. ¿Sí? Cuando Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte, es como diciendo, bueno, vos, tu trabajo fue que pecaste, entonces te pago lo que te ganaste por hacer ese trabajo. El salario que te corresponde es la muerte. ¿Sí? Acá fíjate, ¿no? La desobediencia de Génesis, no comas del árbol porque si comes, ese sería el trabajo que vos estás haciendo, desobedecerme, comer el fruto prohibido, bueno, te pago, vas a morir. ¿Sí? En todos estos versículos, el miércoles que viene leemos un par, nos da siempre la idea de separación. La muerte, el concepto de muerte, está relacionado siempre con una idea de separación. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, bueno, ¿qué es estar muerto? Es estar separado de Dios. Eso está fundamentado en la Biblia, lo podemos ver en algunos de estos versículos. Fíjate cómo esta sentencia de muerte, esta promesa de Dios, de decirles que van a morir, Dios la cumple, y cómo la cumple, los saca del huerto, ¿sí? Y ya no pueden entrar ahí. Entonces hay una idea de separación, ¿sí? Entonces eso podría ser el entendimiento general. Romanos 3:23 también, ¿sí? Que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso yo les había comentado, como una persona que estoy siguiendo, da unos estudios muy interesantes, dice, por cuanto todos pecaron, es como la definición del pecado, ¿sí? Todos pecaron, dice, y están destituidos. Muchas veces, sobre todo en hebreo, que lo vimos el domingo también, podríamos decir, todos pecaron, es decir, están destituidos, ¿sí? En castellano el i siempre es un nexo, ¿no? Que te une dos ideas, pero en la redacción hebrea el i muchas veces da la explicación de lo que dijo antes, ¿sí? Entonces, estar destituido de la gloria de Dios es ser un pecador.
y ser un pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Es como un pensamiento circular, es lo mismo que vimos el domingo, yo soy la resurrección y la vida. Se puede traducir, yo soy la resurrección, es decir, la vida, son intercambiables, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el entendimiento general, y eso tuvo estigmas, tuvo consecuencias inmediatas y mediatas, es decir, en el momento y a largo plazo, ¿sí? Las inmediatas, bueno, fíjate, ellos se avergonzaron, ellos se alienaron, es decir, se separaron, ellos mismos se escondieron. Y ellos empezaron a hacer esa autodefensa, ¿no? No, la mujer que me diste, no, la serpiente me engañó, no se hizo cargo de nadie, ¿no? Estigmas que están relacionados con el ser del hombre caído, algo que no solamente fue Adán y Eva, sino nuestro también, ¿sí? El estar en pecado o pecando nos avergüenza, nos aísla, queremos esconder, y en la autodefensa, si podemos, le echamos la culpa al otro. Les pasó a ellos y nos pasa a nosotros. Y después, efectos más a largo plazo, ¿sí? La destrucción corporal y la denigración, la maldición de toda la creación, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Y el destierro del Edén también, ¿sí? Bueno, ¿cuán amplia es la envergadura, las alas de la muerte? Bueno, Romanos 5 nos dice que como por imputación, como una cosa que se transmite genéticamente, en Adán todos pecamos, ¿sí? Entonces, esa condición caída de Adán se trasladó a toda la raza humana. No solo la condición de pecadores, sino también las consecuencias, ¿no? La condena. Y después están las evidencias posteriores, ¿sí? Bueno, de todo esto iremos trabajando el próximo encuentro, porque ha pasado la hora, no quiero hacerlo demasiado largo. Quería introducir este tema de nuestro segundo capítulo, Salvado quiénes y por qué, para que el miércoles que viene le demos una repasadita rápida y podamos avanzar. Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? Muy bien. Bien. Bien, bien. Preguntas, comentarios. Chisme del espectáculo. Muy bien, me gustaría que podamos llevarnos este versículo de Efesios, ¿no? Hablándonos de esa soberanía de Dios, pero marcando que en este propósito de Dios está el hecho de que seamos para la alabanza de su gloria, ¿sí? Y en Cristo, por sus méritos y por sus dones recibidos, eso es totalmente factible, posible, deseable, accesible. Entonces les invito a que, más allá de todo el componente teórico que estamos viendo, un poco denso, largo, tedioso, vamos a tratar igual de clarificarlo lo más posible, sobre todo porque hay muchas cosas sonando de aquí y allá, tratar de tener una idea más o menos redondita de todos los temas. Más allá de todo eso, podamos llevarnos en la mente y en el corazón de que ese Dios soberano quiere gobernar y que Él tiene un propósito clarísimo y final para el cual nos capacita y nos da todo lo necesario, y ese propósito es que seamos para la alabanza de su gloria.
¿sí? Que nuestras vidas hablen, cuenten de la magnificencia, de la grandeza de Dios. Estamos llamados, designados por Dios, diseñados por Dios para hacer eso. Amén.